escuelas preventivas virtuales que se están inaugurando, cosas que realmente festejamos y a lo cual nos sumamos. Y gustosa además de compartir este espacio, nada más ni nada menos que con el doctor Juan Carlos Molina, que ha sido un placer escucharlo y conocerlo personalmente en esta oportunidad, porque ya lo conocía por lectura y por amigos en común. Y compartir también con Darío Gijena Parque, con quien venimos en la querida Córdoba trabajando juntos. Bueno, les decía, voy a tratar de... Miren, vamos a hacer una cosa, nos vamos a dividir el tiempo con Darío, así que algunas cosas las voy a tener que ir pasando por arriba, ¿sí? Pero fundamental, estas cuestiones que decíamos... ahora empiezo yo... Ahí está... Bueno, en realidad yo vengo de la Cedronar, de este lugar desde donde Juan Carlos mostraba que se había elaborado ese folleto, entre tantos otros folletos también, porque abordamos el tema del consumo y demás, de tabaco, por ejemplo, y en donde desde la Dirección de Prevención, Dirección Nacional de Prevención en Materias de Drogas, que está a cargo de Pablo Dragoto, a quien también Juan Carlos mencionaba, dentro de esa dirección está las estrategias preventivas en ámbitos educativos. Ahora, cada vez que uno se plantea cuáles son las estrategias preventivas en ámbitos educativos, lo primero que debe revisar, esto es muy direccionado, ¿cómo es? Lo primero que debe revisar es ¿desde dónde mira el problema? Porque normalmente caemos en el riesgo de mirarlo desde una sola arista. Y la verdad es que este problema es complejo y es relacional. Juan Carlos recién decía, también está el contexto, también están las costumbres, están los patrones, está la genética, o sea, hay múltiples variables que uno debe ir analizando en sus distintas dimensiones, pero que no se debe olvidar que esas variables son relacionales, porque si no corre el riesgo de quedarse con una mirada recortada y creer que porque solo hacemos esto, solucionamos el problema. Así fue que yo les comento muy por encima. ¿Es el contrario de la vida? Bueno, yo me resisto, ¿viste? Ahí. Bueno. Una de esas miradas era pararse solamente de la sustancia, ¿no? Y decir los efectos del alcohol, los efectos de la cocaína, la marihuana y demás. Durante mucho tiempo solo nos paramos desde eso. Entonces creíamos que porque dábamos información acerca de los daños que producía, terminábamos con las cuestiones de consumo. Luego nos paramos desde las personas y los pusimos en el plano individual, porque es un pibe que, como por ahí ustedes decían, y Juan Carlos con muy buen criterio analizaba las otras variables, porque es hijo de alcohólicos, o porque genéticamente tiene la disposición, o como condenado, como un sujeto predeterminado. Después vinieron otras corrientes que decían que por la baja autoestima, que porque no era resiliente, que porque no era asertivo y demás. Y otras posteriores que hablaban solo del contexto. Entonces empezamos con que si eras de determinado barrio marginal, si eras de determinado grupo social o hijo de... Esto nace también cuando empieza la mirada acerca de hijos de padres separados. Entonces pobres quienes quedaban viudos porque no habían elegido separarse y sin embargo ya tenían a sus hijos condenados al consumo. Cuando nosotros hablamos de la mirada compleja y relacional, hablamos justamente de esto, de mirar las múltiples variables que existen en torno de la sustancia, de las personas y del contexto en donde se produce el hecho de consumo. Una sola cosa por sí sola, a no ser que estemos hablando, el alcohol, el consumo de alcohol en una
mujer es problemático, ahí tenemos el ejemplo. ¿Hay problemas en que te tomes un vaso de cerveza con una pizza, vos adulto mayor de 18 años? ¿Hay problema? No. Ahí me estaría parando solamente en el tema de la sustancia. Ahora, si esta mujer está embarazada, si esta mujer luego va a conducir un vehículo, si esta mujer además es una cirujana y va a operar, entonces se dan cuenta cómo empieza a aparecerlo, cómo uno no puede analizarlo desde una sola arista. Y por otro lado, nosotros, desde el sistema educativo, acá la mayoría son docentes, ¿cierto? ¿Sí? Desde el sistema educativo, lo que venimos viendo es que los chicos están suficientemente informados acerca de los daños del consumo de alcohol. No del consumo de alcohol en el embarazo, porque es un contenido que no está totalmente incluido, que se da en algunas escuelas y no en todas. Pero el consumo de alcohol sí. Sin embargo, la droga de mayor consumo en nuestro país, entre nuestros adolescentes, es el alcohol. Con una variable de que no solo es un consumo moderado, como se podría dar, sino que es precisamente un consumo que es en un corto tiempo y en forma excesiva. O sea, es como el desborde, hasta que no des más. Y en ese hasta que no des más, también hay relación con en qué situaciones se producen los embarazos. Porque hay veces que los embarazos, en las edades adolescentes incluso, ni siquiera se tiene el registro de quién es el papá, por el estado de intoxicación en la cual se encuentran. Y tenemos que hablar de intoxicación, porque si no, parece que estamos todo el tiempo disfrazando los términos, ¿no? Los nenes se emborrachan, las chicas están casi... No, se están intoxicando. Y cuando para una fiesta de 15 organizamos la barra de alcohol, somos los padres quienes promovemos la intoxicación de chicos de 15 años. Y cuando en el fondo de tu casa se hace una previa, también somos los adultos los que nos tenemos que hacer cargo y no solamente echarle la culpa, que por supuesto es responsable, el bolichero que le vende alcohol a un niño, niña y adolescente. Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas variables, empieza a analizar que en realidad, la sustancia, el consumo de sustancias por personas se producen en determinados contextos. Y que en esos contextos tiene un valor ese consumo, que es lo que uno tiene que empezar a poner en crisis o tiene que empezar a desandar. ¿Sí? Y es en qué complejidad epocal se están dando esos consumos. Recién acaba el doctor brillantemente de hacer un excelente análisis acerca de la cuestión del consumo, digamos, de los daños en el organismo y de los riesgos que estamos hablando. Ahora, ese daño y ese riesgo para nosotros, Argentina, ¿en qué situación, en qué complejidad epocal se produce? Y ahí es cuando vemos las lógicas y prácticas de consumo que imperan en la sociedad versus las lógicas y prácticas de cuidado que nosotros queremos empezar a instalar. De esta manera tenemos, por ejemplo, que los destinatarios del consumo empiezan a ser los niños y niñas y adolescentes, sin adultos mediadores. Y yo creo que el más claro ejemplo, ya que hoy estamos hablando de alcohol, es el consumo de alcohol. En la década del 90, una gran empresa cervecera anuncia en la parte comercial y no policial que todo indicaba que bajaría el consumo a los 14 años. Y lo consiguieron. Y los adultos, quienes ya éramos adultos, porque me ven de lejos, pero no soy tan niña, ¿ya se habían dado cuenta? Bien, los adultos que ya éramos padres en esa época festejábamos las publicidades del sabor del encuentro, del me prendo fuego con una bebida y te voy encendiendo hasta que me encuentro con otro que consume la misma bebida y nos encendemos juntos, ¿sí?
Los más jóvenes me miran como diciendo, ¿esta de qué habla? Bueno, de esta manera se promovía que entre los jóvenes aumentara el consumo. Los destinatarios no éramos los adultos. Y si ustedes revisan, cuando yo digo pachorra, por ejemplo, un pibe que está entrando a la escuela, que va desganado a la escuela, un pibe que recién se levanta y entra a la mañana a la escuela, la primera pregunta es, ¿no desayunó, hijo querido? ¿No durmió bien? ¿Qué fue lo que pasó? Y pachorra, que viene apareciendo, ¿sí? ¿La tienen vista? Aparece una marca de yogur que hace que pachorra se haga chiquitito y que desaparezca. El mismo pachorra que luego aparece en una situación familiar con algún futbolista conocido. ¿Sí? O el mismo medio por el cual te tiro unas sustancias para que todos estemos conectados y para que todos seamos felices. Y no hay nadie que cuestione este mensaje. Y es un mensaje que no solo se le da al adolescente, es un mensaje que lo damos desde la panza. Cuando una mamá consume alcohol sabiendo estar embarazada o buscando un bebé, ya hay una lógica de cuidado desde la panza. Ya hay algo que está haciendo. Y por otro lado, cuando nosotros decimos, esto, vieron que normalmente dice, hay que trabajarlo en la secundaria. No, hay que trabajarlo desde las edades más tempranas, porque las lógicas de consumo se dan a lo largo de toda la vida. Y nosotros parece que queremos a los 13, 14 años, cuando ya llegamos tarde, porque ya el consumo se inició, decirle a un pibe, bueno, ahora sentate que ahora vamos a empezar a comunicarnos de otra manera, ahora vamos a ser mediadores. Ahora vamos a hablar del tema. Hay que hablar desde la más temprana edad. Y hay que poner en crisis esto, cómo los destinatarios del consumo son los niños y niñas adolescentes. Y cómo también las distintas sustancias vienen a taponar el malestar, ¿sí? Hay una publicidad que aparece una mujer que dice, el 84% de los argentinos se siente cansado. El 100% de los argentinos nos sentimos cansados. ¿Sí? Y no somos solamente los argentinos, es parte de lo que sentimos. También necesitamos dormir. ¿Qué pasa? Tenemos que estar, que ningún dolor te detenga. Y ya, y que sea rápida la solución. Entonces aparece el taponar. Ustedes me están volviendo loco con este sistema. Aparece el taponar cualquier malestar y la inmediatez. Ya, todo tiene que estar ya. Y este taponar y la inmediatez y el despertar de lo nuevo aparece desde la más temprana edad, no aparece en la adolescencia. Yo quiero que lo analicemos desde acá, porque si no parece que nos empezamos a preocupar por el consumo, cuando el consumo que nosotros promovimos a lo largo de toda la vida, y digo nosotros en tanto padres sociales, porque como sociedad parimos esta generación y nos tenemos que hacer cargo. Parece que esto es algo de los adolescentes. Enhorabuena que los adolescentes sean rebeldes. Lo mejor que puede pasar, porque eso se trata la adolescencia. Pero el tema es cuando no tienen en contra de qué rebeldearse. Ese es el problema. Entonces, cuando uno se plantea el tema de cómo aparece el taponar el malestar, la inmediatez, lo nuevo, la competitividad, que gana el mejor, no el trabajo en equipo. ¿Sí? Hoy decía el doctor esto que yo lo digo como que nadie puede solo. Nadie puede solo. Y la verdad que agradezco mucho que haya traído el tema del trabajo en equipo, porque esto también es una problemática que solamente podemos abordarla si nos empezamos a entender en nosotros y dejamos de pelearnos. Y entendemos que todos somos parte de esto. Todos somos parte de promover, a veces porque no nos detenemos a pensar, las lógicas y prácticas de consumo, que tienen que ver muchas veces incluso con la diagnosticación y la sobremedicalización de la primera infancia. Parece que a todo hay que darle un rótulo, a todo hay que darle un nombre. Y desde las comunidades educativas
Y cuando invitamos a las comunidades educativas, también invitamos a los papás a que puedan mirarlo desde acá, y a las ONG que puedan mirarlo desde acá. Tenemos la oportunidad de que existan adultos mediadores, de habilitar y sostener, de bancarnos el malestar, porque el duelo hay que atravesarlo y el dolor hay que bancarlo. No hay que taponarlo con algo, hay que transitarlo. Y es necesario que trabajemos con la habilitación y sostenimiento de eso, con el tiempo y la espera. La escuela tiene el tiempo y la espera. Ahora es la hora de matemática, luego es la hora de naturales. Este es el timbre para ir al recreo y es el momento en donde podés ir a comprar algo y podés ir al baño. El tiempo y la espera. Por otro lado, esto que decíamos, ¿no? De los hábitos y las repeticiones, de la cooperación, y entender que hay diversidad de procesos de crecimiento y que en todo caso la comunidad educativa está para acompañar esa diversidad de procesos de crecimiento. Obviamente, tanto las lógicas de consumo como las lógicas y prácticas de cuidado producen subjetividades, que es con quien nosotros trabajamos y con quienes nosotros luego pensamos algunas cuestiones. Para poder trabajar la prevención de consumo en los ámbitos educativos, nosotros pensamos distintas estrategias de prevención. Una estrategia tiene que ver con la prevención universal. Porque si yo lo planteo en términos de lógicas y prácticas de consumo, tengo que asumir que yo también tengo prácticas de consumo y que algunas de esas prácticas de consumo son indebidas, son problemáticos. Entonces, todos somos parte de esta sociedad. Ya no es más la época en la que, miren, hace 25 años cuando nosotros empezábamos a trabajar en prevención, decíamos, la prevención era llegar antes que, ¿se acuerdan? Antes que el problema aparezca, alguien que la droga aparezca en la vida del pibe. Y la verdad que la droga está mediada en la vida de todos. Las sustancias, hoy hablaba la secretaria de Seguridad y Justicia, ministra de Seguridad y Justicia, decía en la apertura, hablemos del alcohol, pero también hablemos de los psicofármacos. ¿Sí? Entonces, todos estamos mediados por el consumo, sobre todo cuando reconocemos que el alcohol es una droga. Entonces, si todos somos parte de esta sociedad de consumo, no podemos llegar antes que, sino tenemos que pensar que todos estamos involucrados en esta sociedad de consumo y que todos somos parte de la solución. Por eso son necesarias llevar adelante políticas preventivas que sean universales. ¿Qué quiere decir esto? Para todos. En este caso, para todas las escuelas, de todos los niveles y todas las modalidades. Acá, de una ONG de Concordia, hoy me preguntaban, para el nivel, ¿no es de Concordia? De la Municipalidad de Concordia me preguntaban, ¿para nivel inicial tienen algo? Sí, porque esto tiene que ir desde nivel inicial hasta el nivel universitario. La universidad no puede quedar afuera de esto, como quedó durante tantos años. La universidad y el nivel superior en su conjunto tienen que estar formados no solo para las carreras de grados que puedan incluir estos temas, sino para alojar a estos jóvenes que están estudiando, tantos jóvenes que también están atravesados por las problemáticas. Entonces, la prevención universal va desde nivel inicial hasta nivel superior y universitario. En esta prevención universal, bueno, ahí me presentó todo. Nosotros, para todas las escuelas de todos los niveles y modalidades, lo que planteamos es trabajar desde proyectos integrales preventivos. ¿Qué significa esto? Que distintos actores de la comunidad educativa, no solo directivos y docentes, el familiar, el pibe, el portero, todos puedan pensar un proyecto integral en el marco del proyecto institucional. Y que además en todas las comunidades educativas se puedan trabajar los lineamientos curriculares que son obligatorios.
por resolución del Consejo Federal de Educación del año 2015. Quiere decir que lo hemos resuelto federalmente. Hemos establecido federalmente cuáles eran los contenidos a trabajar. Pues hay que hacerlo. Ahora bien, hay situaciones en donde uno no puede dar una respuesta universal, que es cuando la escuela no está pudiendo resolver las problemáticas que aparecen, aun cuando lo intentó todo. Entonces, para esas comunidades educativas hemos pensado unas experiencias que están siendo medidas que se llaman estar en prevención. Y por último, la otra situación que se da en la escuela es cuando aparece una situación de consumo. Lo primero que dicen, sí, todo muy lindo lo que vos me estás diciendo, pero ¿yo qué hago con el pibe que me cae redondo en el medio del patio? ¿Qué hago con la madre que viene desesperada y me dice, le encontré drogas a mi hijo en la mochila? Para esas situaciones hablamos de una guía de intervención ante situaciones de consumo, que en realidad toma las 18 guías provinciales que existían y genera una guía nacional para que todos estemos hablando desde una misma lógica de trabajo. Les decía que para poder además trabajar los lineamientos curriculares, uno necesita un material pedagógico específico. ¿Cómo trabajo en el aula? Ahí es donde aparece cuidados en juego de nivel inicial, cuidados en juego de nivel primario, cuidados en juego para adultos. ¿Qué quiere decir esto? Para los papás, para las mamás, para las abuelas, las tías, que están acompañando procesos educativos del nivel primario, pero que por X razones ya parece que en la primaria no podemos estar tanto acompañando a los chicos, ni hablemos de la secundaria, porque ustedes nos matan si vamos, ¿sí? Además, no es de onda. Entonces, ¿cómo trabajar con los papás y cómo trabajar en él hacia adentro de la institución? Bueno, yo no me quiero, en realidad no me puedo extender, por eso estoy yendo tan por arriba con todos los temas. El material de nivel superior, que estamos próximamente a sacar, está basado en los lineamientos curriculares, trabaja desde perspectiva de derecho y perspectiva de género. Son propuestas áulicas organizadas por ejes temáticos para ser desarrolladas en forma interdisciplinaria. Se trabaja a partir de proyectos curriculares, trabaja la sociedad de consumo y los consumos problemáticos y se basa desde ese análisis, y además hay un apartado de información cierta y confiable, en donde todos estos datos que uno va recabando acerca de avances científicos, acerca de todo lo que va apareciendo en cuanto al consumo de sustancia y demás, lo ponemos ahí porque, si bien es cierto que con eso solo no alcanza, también es cierto que no podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de trabajar, hay que incluir todas las áreas, todas las miradas, todas las aristas. A veces nos enamoramos de una y nos quedamos hablando solamente de las drogas. A veces nos enamoramos de otra y nos quedamos hablando solamente de sujetos. En realidad, desde el paradigma de la complejidad, tenemos que abordar todas las dimensiones. Y para que puedan abordar todas las dimensiones, es que nosotros proponemos estos materiales para promover la cultura institucional del cuidado dentro de los ámbitos de todas las comunidades educativas, donde existan modalidades de gestión inclusiva, donde exista un real protagonismo de los estudiantes. Los jóvenes tienen un saber, y ese saber tiene que ser puesto en juego
con el saber de los adultos, porque si no nos quedamos con una sola cara de la mirada de la realidad. La presencia significativa de los adultos ya no nos podemos correr más, nos tenemos que hacer cargo. Las puertas abiertas a la comunidad para el trabajo en redes, propuestas curriculares, trabajo con los lineamientos y, por supuesto, las orientaciones para ver cómo actuamos cuando aparece una situación de consumo. Todo esto, obviamente, es apoyado por los materiales a los cuales yo les estaba haciendo referencia. La verdad es que me hubiera encantado poder desarrollarlo, no llegamos y sé que Darío tiene una experiencia muy linda para contar porque la conozco y sé que, bueno, prefiero dar el tiempo para que él realmente pueda seguir con la presentación. Les agradezco muchísimo a todos y a todas.